doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Ella está con nosotros y contestará nuestras preguntas sin vueltas. Doctora Rebollar, bienvenida. Gracias, buenas noches. Lo más reciente, doctora Rebollar, tenemos un ministro de Educación, el señor Óscar Becerra, que ha tenido algunas declaraciones que han recibido distintos cuestionamientos con relación a mujeres aymaras. Él ha expresado sus disculpas. ¿Cómo observa la Defensoría del Pueblo este caso tan delicado? Porque se trata de la autoridad más importante en el sector educación. Efectivamente es delicado y esto tiene que ver con una violencia más institucional que se está generando en el marco de esta crisis por la calificación o descalificación que se hace a las mujeres rurales. Fundamentalmente, lo hemos visto en algunos congresistas de la República. Sin embargo, nos ha llamado mucho la atención estas declaraciones que haga el ministro de Educación en nuestro país. Nosotros hemos mandado una comunicación formal al ministro. Hemos visto el día de hoy sus disculpas. Sin embargo, sí me ha llamado muchísimo más la atención una respuesta que me hace prácticamente señalando que no fueron las declaraciones que dio ni el agravio a las mujeres aymaras. Obviamente hoy he tenido muchas actividades para no responder al ministro, porque además me hace referencia a dos documentos que nos cursó el 6 de febrero. ¿Y por qué es importante señalar? Porque en uno de ellos él pide a la procuradora del Ministerio de Educación que tome acciones por la participación de niños, niñas y adolescentes en las protestas. Entonces, al mandarnos ese documento, el 6 de febrero, tomamos conocimiento y dijimos, acá hay un error gravísimo y conceptual, porque la procuradora de lo que se encarga es de defender al Estado, claro, ¿no?, frente a temas de diversa índole, incluso delictivos. Lo tomamos como un conocimiento, pero tengo que responderle. ¿Por qué? Es muy preocupante no solamente ya los agravios, sino que nos diga que la procuradora del Ministerio de Educación tendría que tomar acciones. Uno, no es su competencia. Dos, estaríamos frente a una criminalización de la participación de niños, niñas y adolescentes en protestas, que es un derecho fundamental. Es distinto señalar, y la Defensoría siempre lo ha señalado, que no hay que poner en riesgo en situaciones de violencia. Pero claro, también el caso nos ha demostrado que ha habido un despropósito en la reacción del policía que dispara directamente al cuerpo de una de las señoras aymaras con un hijo a la espalda y venían más detrás, sin tener en consideración todos los marcos de actuación. Ahí el ministro del Interior ha tenido una actuación razonada al separar y poner a investigación a estas personas. Pero que el ministro de Educación me venga a decir que no ha tenido esas frases y que haga caso a su oficio del 6 de febrero en el que pide a la procuradora intervenir en estos casos, eso es absolutamente gravísimo. Mañana me voy a dar tiempo de responder y por eso creo que las disculpas no están muy bien argumentadas. O sea, no hay... ¿Bastan las disculpas del ministro de Educación, Óscar Becerra? ¿Con eso basta y se acabó el tema? Yo creo que lo importante acá es que quien tiene una instancia de poder y un ministro de Educación debe dar cuenta de las políticas. Puede uno cometer un desliz, puede uno no conocer el marco de protección respecto de los derechos constitucionales, porque el señor no es abogado, lamentablemente, pero tampoco de los derechos indígenas que tiene él que procurar, respetar, garantizar y tomar acciones internas para ello. Pero lo que no puede hacer el ministro es expresar unas disculpas, y entendemos que él ha puesto el tema de la ponderación del derecho de los niños y adolescentes porque hay un interés superior y nosotros también lo destacamos, pero no se puede desmerecer que las madres vayan a protestar con los hijos a la espalda, más si ellas son indígenas, y esa es una forma de expresión de vida que tienen. ¿La respuesta va a ir dirigida solo al ministro o a la presidenta Dina Boluarte también? Porque la mandataria tampoco ha tenido, digamos, una actitud definida con relación al tema de su ministro de Educación. Yo saludo que el día de hoy la ministra de Salud haya tenido frases muy firmes ha rechazado lo dicho frente al por el ministro de Educación. Exacto. O sea, yo tengo que responder al ministro de Educación, al premier
y obviamente también a la Presidenta de la República, precisamente por este nuevo elemento que traigo, de que ya la Procuraduría del Ministerio de Educación se estaría haciendo cargo del tema. ¿Cuál es el peligro de un intento de criminalizar la participación de una mujer, en este caso con un hijo en los brazos, en una protesta, en un acto de movilización que, como usted bien lo señala, está amparado por la Constitución? Bueno, en general cualquier persona tiene derecho a la participación en movilizaciones pacíficas. Las protestas son constitucionalmente respetadas, reconocidas. Cuando hablamos de mujeres, y hoy es el Día Internacional de la Mujer, Exacto. tiene que haber una mayor protección. Una mayor protección a dos derechos en este caso. Uno, el de la participación de la mujer en estos espacios públicos. Ella puede venir de Juli, puede venir de Puno, de donde quiera, la capital de la República, porque es su territorio también, para poder tener expresión. Y si lo hace en compañía de sus hijos o embarazada, tiene que dársele todas las salvaguardas para que ese ejercicio público de participación y de expresión frente, en este caso, a la situación político-social del país, pueda ser garantizado respecto de su condición de mujer y de su maternidad. En ese sentido, nosotros sí creemos que el Ministerio del Interior tiene que agotar todos los esfuerzos porque la Policía Nacional pueda tener una respuesta que sea coherente si son mujeres que van delante y sin ningún arma que signifique una amenaza para ellos. Hay formas como se puede responder si es que hay un hecho de violencia que en ese caso en concreto no lo hemos visto. A 3 meses precisamente del inicio de las protestas sociales, para terminar con este tema, doctora Rebollar, ¿cuál es el balance que puede hacer la Defensoría del Pueblo? Justo ayer, 7 de marzo, se cumplen 3 meses desde el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y el inicio de las movilizaciones en el país. Nosotros el día de ayer hemos emitido un informe defensorial que da cuenta de los 3 meses y la actuación de la Defensoría del Pueblo con sus 40 oficinas, adjuntías, programas, que no ha parado desde el 7 de diciembre, respecto a cómo se han dado los hechos y básicamente hemos cursado recomendaciones a la Fiscalía de la Nación para que las investigaciones se den con la celeridad, con la prontitud y con el rigor que merece, teniendo en cuenta que deben darse, como ya se ha hecho últimamente en Juliaca, con fiscalías especializadas en derechos humanos. Lo propio hemos hecho con el Poder Judicial, porque hay que recordar que son 48 personas civiles que han fallecido en enfrentamientos, hay 11 personas que han perdido la vida en circunstancias que están rodeadas por la paralización de actividades en carreteras. Claro, el bloqueo de las vías. Exactamente, Exacto. Los bloqueos de vías que han llevado a que personas pierdan la vida, pero también un policía que ha sido calcinado con una gran crueldad en Juliaca, debe ser investigado y por supuesto incluye también el último lamentable hecho de la muerte de los 6 efectivos del ejército peruano en Ilave. Estas son muertes, cada una de ellas que deben ser investigadas. Se debe llegar a la verdad, debe haber justicia y eso es lo que reclaman los familiares. Igual estamos pidiendo por las personas que son heridas. Hay muchas personas heridas de consideración. Tenemos identificado más o menos 1.300 personas civiles en esta condición, pero también 944 efectivos policiales que están en condición de heridos. Estamos hablando de más de 2.000 personas heridas, más de 2.000 entre civiles personas, y policías, como resultado de los enfrentamientos, de las movilizaciones desde el 7 de diciembre. Así es, así es. Y estas son situaciones que en concreto se deben ver. Hemos solicitado al Ministerio de Justicia que se cree una comisión de apoyo que en opinión de la Defensoría del Pueblo no solo debe incluir a civiles, sino también a personal policial y militar. También hemos pedido que se les pague oportunamente al personal policial los bonos que les tienen pendientes. Y claro, esa es la situación de afectación directa a lo que ha sido la vida y la integridad de muchos peruanos que se han enfrentado. También hemos sido testigos de 12 declaratorias de estados de emergencia. Ahí ha ido nuestra recomendación al Congreso de la República para que hagan evaluación de cada una de estas declaratorias. Algunas ya han fenecido, pueden hacerlo. Igualmente al Congreso le hemos pedido que vea con mucha
cautela en una comunicación a su presidente el tema de la criminalización de ciertos delitos bajo estado de emergencia, que es una propuesta del Ejecutivo. Y finalmente al Congreso el adelanto de elecciones, porque creemos que este enfrentamiento entre peruanos que son policías, militares o civiles que están movilizados no puede y no va a resolver el problema. Y por supuesto hemos hecho esa separación categórica por la Defensoría del Pueblo de que hay protestantes pacíficos, pero también la autoridad tiene que identificar aquellos asusadores, violentistas que han generado tanto caos, por ejemplo, atacando locales del Poder Judicial, del Ministerio Público o, en su caso, aeropuertos e instalaciones estratégicas. Para la Defensoría del Pueblo, ¿el Congreso debe acelerar el adelanto de elecciones, doctora Rebollar? Siempre lo hemos dicho, de la plataforma de pedidos que todos son políticos, la Defensoría ha considerado que el adelanto de elecciones era la medida más viable para poder disipar la forma como se han dado las protestas. Hemos visto que en febrero ha bajado el nivel de tensión, sin embargo, en marzo nuevamente hay puntos que se están movilizando. Y esto nos lleva a lo siguiente: el Congreso enero y febrero no ha tenido la definición, obviamente por la reconsideración y todo lo que sabemos, pero hoy en día está en la Comisión de Constitución el dictamen. Tenemos la esperanza en nuestra institución de que este adelanto se pueda dar y que realmente la agenda en nuestro país vaya a cambiar hacia una mirada ya de lo que sería la preparación para un proceso electoral. Sin embargo, doctora Rebollar, hay parlamentarios y hasta bancadas, como en el caso de Acción Popular, que señalan que constitucionalmente el Congreso debe quedarse hasta el 2026. Desde la Defensoría, ¿cómo observan esta posición de algunos legisladores? O sea, constitucionalmente es lo que corresponde, y también la Presidenta de la República ha asumido por su sucesión y le correspondía hasta el año 26. Pero ¿qué ha hecho ella? Con buen criterio y viendo la situación de convulsión social, ha dado una respuesta política a esa situación pidiendo el adelanto de elecciones. Y lo que la población le demanda al Congreso de la República es que tenga esa coherencia, más no en el plazo final, que es un plazo constitucional, sino cómo dar una respuesta política a un tema que debe resolverse en ese nivel, porque lo otro es seguir enfrentando peruanos y peruanas y teniendo más víctimas en lo que es esta convulsión social que tiene el país. Finalmente, doctora Rebollar, lo habíamos señalado, hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Tal vez no sea oportuno la celebración, u oportuna la celebración, pero sí un momento de reflexión, ¿no? Hemos avanzado en el cierre de brechas, por ejemplo, educación, empleo. ¿Cómo se encuentra la mujer peruana en este momento de nuestra historia? Creo que es importante señalar que es un momento de conmemoración y de reflexión, efectivamente, por todo lo que ha significado las conquistas hasta el momento de las mujeres en el mundo, en la región, pero también en el país. Un tema importante es que desde el año 56 se ha elegido mujeres, por ejemplo. Hemos tenido 8 diputadas, luego se dio la ley de cuotas y ahora tenemos una ley de paridad y alternancia, es decir, hay mejores posibilidades para que las mujeres puedan competir políticamente y tener espacios de decisión en el poder político. En términos de legislación, de cumplimiento del marco convencional, constitucional, hay que decir que el Perú tiene un buen avance, yo diría un gran avance. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todavía esos avances no se concretan en la vida diaria de cada mujer. Y digo esto porque, por ejemplo, nos falta trabajar mucho en el adelanto de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales. Los servicios son muy citadinos, ciudadanos. Por ejemplo, no hay centros de emergencia mujer para la violencia de las mujeres en la zona rural. Y ahí el machismo y la forma como se ejerce el poder desde lo masculino es bastante agresivo. El embarazo adolescente, que el también embarazo es una problemática. adolescente es una problemática presente y no tenemos políticas decididas y agresivas para una educación sexual integral, para los métodos anticonceptivos. En algunos temas hay una
tendencia de regresión y por eso es importante no retroceder en lo que se ha avanzado. Pero también hay que señalar que temas como el analfabetismo, por ejemplo, tienen una mayor incidencia en las mujeres y más en las mujeres rurales. Está pendiente la aprobación de una política de cuidados. Necesitamos un sistema de cuidados porque las mujeres en el ámbito privado, público, remunerado o no remunerado, invertimos muchísimo tiempo en el cuidado de los hijos, de la familia, de las personas con discapacidad. Claro. Y también las carreras más recurridas por las mujeres todavía son carreras vinculadas con el cuidado. Profesoras, enfermeras. Entonces sí necesitamos abrir esa posibilidad y seguir avanzando, porque el sueño de las mujeres debe ser un sueño de empoderamiento, un sueño de seguir adelante, de ser cada quien en base a lo que tiene y a lo que lleva y en una ampliación de derechos para todas. Entonces, el decir, yo llegué a un lugar como mujer y no me importa lo que hagan las demás, es un error. Creo que las mujeres necesitamos también de los hombres que puedan entender que una sociedad igualitaria es importante en términos de democracia, de ciudadanía y también en términos de economía. Perfecto. Doctora Rebollar, muchísimas gracias por este diálogo sin vueltas aquí en RP.